sentándonos para comenzar con el estudio. Así que oremos un momento, hermanos. Buenos días con todos. Vamos a orar para iniciar con el estudio de hoy. ¿Sí? Oremos un momento. Te agradezco, Señor, por tu gran misericordia y tu amor, por tu bondad, tu fidelidad, tu paciencia, Señor, para con nosotros. Gracias por haber guardado nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hermanos. Señor, te pedimos que en este día puedas edificar a tu iglesia, Señor. Edifícanos por medio de tu palabra, por medio del estudio, por medio de estar juntos, Señor, como hermanos. Ayúdanos, Señor. Te pido que bendigas este tiempo de estudio que vamos a considerar, Señor, para el crecimiento de nuestras raíces, para conocer nuestras raíces, conocer nuestras doctrinas, Señor, nuestra herencia. Y ayúdanos, Señor, a aceptarlas con humildad y darle el interés que merece, Señor. Te pedimos que bendigas este tiempo, que sea de mucha edificación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. La semana pasada habíamos iniciado con el tema de la teología bautista, que básicamente es el último círculo de la figura del círculo concéntrico que mostramos, ¿no es cierto? Hablamos primero de la ortodoxia histórica, luego de la teología reformada, luego de la teología puritana y finalmente estamos ahora en la teología bautista. La semana anterior habíamos visto al menos algunas teorías del origen de los bautistas reformados. Vimos exactamente 4 teorías y nosotros estuvimos de acuerdo con la última teoría que indica que los bautistas surgieron del movimiento puritano, ¿no? Del movimiento puritano, de los puritanos ingleses. Y vimos cómo surgió del puritanismo mediante la historia de la primera iglesia bautista particular en Londres, que se llamó por sus siglas de los 3 primeros pastores JLJ, ¿no? JLJ, esa es la primera iglesia bautista. El día de hoy quisiera centrarme ahora en los documentos que las primeras iglesias bautistas escribieron y el propósito por el cual las escribieron. Estamos viendo entonces el último círculo de nuestra figura y estamos entonces tratando con la teología bautista. Pero ¿cómo podemos conocer la teología bautista? ¿Cómo podemos entender los distintivos teológicos del movimiento bautista? Bueno, lo podemos conocer mediante los escritos de ellos. No solamente de forma particular o individual, cada uno de sus pastores que escribían para sus iglesias, sino de forma oficial por medio de presentar formalmente un documento que sostenían o que presentaban lo que ellos creían acerca de la Escritura o de los temas de la Escritura. Así que quisiera entonces volver al año 1642 en la ciudad de Londres, donde la primera iglesia bautista particular nace, ¿no? Mediante el bautismo de 53 miembros por parte del hermano Richard Bloom, el cual bautiza a estos hermanos, y es así como nosotros entendemos que nace esta iglesia. Ahora, 2 años después, para el año 1644, se levantó una gran necesidad de formular las doctrinas que estas iglesias tenían. Para el año 1644 ya habían 7 iglesias bautistas. Ya habían 7 iglesias bautistas. Y surgió la necesidad de escribir un documento formal acerca de lo que ellos creían que enseñaban las Escrituras. Para el año 1644. Pero ¿qué es lo que había pasado? ¿Cómo nace la primera confesión de los bautistas en el año 1644? Bueno, veamos un poco de historia. En el año 1640, el rey Carlos I, convocó un parlamento en Inglaterra. Un parlamento básicamente es una asamblea de representantes del pueblo, una especie de congreso, como los congresistas, ¿no? El parlamento.
Pero el parlamento estaba lleno de puritanos, estaba lleno de presbiterianos. Estos estaban hartos del autoritarismo del rey Carlos, ¿no? De la estructura episcopal o básicamente de la forma de gobierno de la iglesia anglicana. Así que estos puritanos, como siempre, por su distintivo puritano, exigían reformas religiosas, ¿no? Ellos querían reformar la iglesia anglicana de todo vestigio católico romano. Querían que sea 100% reformada. Así que estos puritanos exigieron reformas religiosas a la iglesia anglicana. Pero recuerden, estamos hablando del parlamento, estos puritanos estaban allí. Ellos querían eliminar los obispos, suprimir ceremonias anglicanas y establecer una iglesia reformada, una iglesia calvinista. Pero el rey Carlos I se negó a esta petición. Se negó a esta petición. Entonces, para el año 1642, estalla lo que se conoce en la historia como la Guerra Civil Inglesa. La Guerra Civil Inglesa. Hubo guerra en Inglaterra, una guerra civil. Esta guerra fue tanto política como religiosa. ¿Cuáles son los dos bandos que participaban? Bueno, aquí estaba en primer lugar el bando real por el rey, el bando realista con el rey Carlos I, apoyado por los anglicanos o los episcopales, y del otro lado estaba el bando parlamentario, ¿no? Ellos eran los puritanos, los presbiterianos o independientes calvinistas que deseaban reformar la iglesia según las escrituras. Así que la guerra civil se dio en el conflicto del bando real y del bando del parlamento. Así que durante esta guerra sucedieron algunas cosas. Por ejemplo, en el año 1643, el parlamento convoca la Asamblea de Westminster. Esta asamblea, convocada por el parlamento, en su mayoría puritanos y especialmente presbiterianos, esta asamblea básicamente estaba compuesta principalmente por teólogos presbiterianos. Así que redactó para el año 1646, desde 1642-43, lo que se conoce como la Confesión de Fe de Westminster. Esta confesión de fe es la primera confesión de fe de los puritanos a grandes rasgos, digamos, porque es muy extensa y muy robusta. Así que esta asamblea convocada por el Parlamento tuvo la finalidad de redactar una confesión de fe de lo que ellos creían junto con los catecismos, luego se conoce como el Catecismo Mayor y Catecismo Menor de Westminster. Entonces es en este contexto de guerra civil y los presbiterianos escribiendo su propia confesión, donde para el año 1644 los bautistas se encontraban. Entonces, ¿cuál es el contexto inmediato de los bautistas para el año 1644? La Guerra Civil Inglesa y la redacción de la confesión de fe o, el hecho de que estén todavía reunidos en la asamblea de Westminster. Ahora, surgió un gran problema. Para los teólogos presbiterianos, al escuchar de algunas iglesias independientes que no apoyaban el parlamento, se oponían al parlamento y además creían no creer en la unión con el Estado y defender además el bautismo legítimo solamente de creyentes, los teólogos presbiterianos comenzaron a acusar a los bautistas particulares, a estos independientes, como anabautistas. Pero ¿cuál era el problema? ¿Por qué era un gran problema acusar a un grupo de anabautistas? Bueno, la tensión fue tanta, o la tensión aumentó sobre ellos, cuando se escuchó que en una ciudad de Alemania, llamada Münster, un grupo de anabautistas radicales tomaron el poder político de la ciudad de Münster, de la ciudad proclamada, un grupo de anabautistas radicales tomaron el poder político de la ciudad de Münster, de tal manera que estos anabautistas comenzaron a imponer leyes extremas como la poligamia, la abolición de la propiedad privada, diciendo ellos que Cristo pronto regresaría.
Así que este grupo radical de anabautistas se levantaron contra el poder político de forma violenta. El resultado fue una represión brutal. El ejército del Sacro Imperio asedió la ciudad, ejecutó a los líderes anabautistas, exhibió los cuerpos de estos hombres anabautistas en jaulas de hierro. Este evento, hermanos, dejó una mala fama a todos los grupos anabautistas. De tal manera que cuando los bautistas en Inglaterra comenzaban a ser relacionados con ellos, muchos presbiterianos tenían mucho temor sobre ellos, porque decían, ellos también de repente son radicales, ellos también de repente quieren levantarse como este grupo anabautista en Alemania. Así que en agosto o septiembre del año 1644, la Asamblea de Westminster recomendó al Parlamento suprimir el anabautismo, hacer todo lo que esté en sus manos para suprimir y eliminar todo grupo anabautista de Inglaterra. Pero pidieron a los anabautistas, que eran los bautistas particulares, que por favor defendieran su postura sobre el bautismo de infantes, que ellos, los bautistas, consideraban herética. Le dieron esa tregua a los bautistas particulares. Así que en respuesta, para octubre de 1644, 7 iglesias bautistas particulares de Londres publicaron lo que se conoce en la historia como la primera confesión de fe de Londres. La primera confesión de fe de Londres, el año 1644. En ella afirmaban ser falsamente llamados anabautistas, ¿no? Aclarando que rechazaban la violencia, rechazaban la poligamia y rechazaban las doctrinas de Münster, que era la ciudad donde este grupo anabautista se había levantado. Ellos proclamaron que su fe era bíblica y reformada. Y esto lo podemos ver al menos en la portada de la confesión, en la portada del documento que ellos presentaron, que decía lo siguiente. De repente aparece en las pantallas, decía lo siguiente en la portada de la confesión de la primera confesión de los bautistas. Dice así la portada: una confesión de fe de 7 congregaciones o iglesias de Cristo en Londres, que son comúnmente, aunque injustamente, llamadas anabautistas, publicada para justificar la verdad y aclarar su injusta acusación. Así que, hermanos, esta confesión tuvo el propósito de defender la fe pública de los bautistas, pero especialmente diferenciarse de los anabautistas por su mala fama que comenzaron a tener en Inglaterra. Así que esto es una breve historia de cómo surgió la primera confesión de Londres. Pero por otro lado veamos también las características de esta confesión de 1644. La confesión de fe, la que estamos hablando, no se escribió desde cero, no se escribió de la nada, sino que tomó gran parte de su contenido de documentos reformados anteriores muy conocidos en Inglaterra, especialmente dos documentos especialmente tomados por ellos para formular su propia confesión. ¿Cuáles son estos dos documentos que utilizaron los bautistas para el año 1644? En primer lugar fue la confesión verdadera de 1596. Esta fue escrita por puritanos independientes. Fíjese que la confesión de fe de 1644 tomó de esta confesión el 50% del texto, Y el otro documento utilizado por los bautistas para formular su confesión fue el libro llamado La Médula Teológica por William Ames, un teólogo puritano calvinista también muy respetado. Así que estas son las dos fuentes de la primera confesión de 1644. Las doctrinas principales que se declaran en esta confesión es por supuesto, la sola escritura, la salvación por gracia, el que es el calvinismo, la autonomía de la iglesia local, cada iglesia es independiente, sin jerarquías superiores,
el bautismo solo de creyentes y por inmersión, y finalmente la separación entre Iglesia y el Estado, ¿no? La separación de Iglesia y el Estado. Fue la primera confesión bautista, entonces, la primera confesión bautista calvinista importante, y marcó la identidad doctrinal de estos bautistas para el año 1644. Para 1646 esta confesión fue revisada o fue actualizada para sonar un poco más amable con los presbiterianos, pero no se cambió allí su contenido. Y esta confesión, por supuesto, sirvió como base de la próxima confesión, que sería la segunda confesión de Londres, en este caso de 1689. Así que vamos a hablar ahora de la historia de la segunda confesión de fe de Londres de 1689. Ya vimos la primera confesión, su historia, algunas características. Ahora pasamos a hablar expresamente de la confesión de Londres que nosotros vamos a utilizar, que nosotros vamos a estudiar. Para ello, hermanos, debemos situarnos en el mismo Inglaterra, especialmente en Londres, en el año 1677. Para este año ya se habían redactado y publicado dos confesiones importantes, que era la Confesión de Fe de Westminster, que se publicó en el año 1646. Esta fue adoptada por la Iglesia Presbiteriana, pero también hubo otra confesión que ya había sido reconocida por muchos independientes, que es la Declaración de Savoy del año 1658. Para el día 26 de agosto de 1677, en la iglesia llamada Petty France, en Londres, bajo la guía del pastor William Collins, se aprobó y se publicó, escuchen bien, una confesión anónima. William Collins era un bautista particular, la iglesia Petty France era una iglesia particular, pero se publica el 26 de agosto de 1677 una confesión anónima. Una confesión anónima. Por esta publicación se cree que el origen de la segunda confesión de Londres tuvo su origen en esta iglesia, en Londres, Petty France. Y fue presentada, como dice su introducción, por los ancianos y hermanos de muchas congregaciones de cristianos bautizados. Así se llamaban ellos no se llamaban bautistas, ellos se llamaban cristianos bautizados. Los bautistas, el título como tal nace mucho tiempo después. Ellos se consideraban cristianos bautizados, ¿no? Así que esta confesión anónima se introduce como una confesión escrita por ancianos y hermanos de muchas congregaciones. Y según este testimonio introductorio, hermanos, entre paréntesis, esta confesión no fue escrita por un redactor, ni fue escrita por una iglesia. Fue escrita nuevamente por muchos ancianos y hermanos de muchas congregaciones. Pero la pregunta que debemos responder es, ¿por qué se publicó anónimamente? ¿Por qué se publicó esta confesión de forma anónima? Nuevamente repasemos brevemente la historia. Recuerden que para la formulación de la primera confesión, en el año 1644, estaba en el mando el rey Carlos I, y había surgido la guerra civil inglesa, que culminó en el año 1649 con la muerte del rey Carlos. El rey Carlos muere en el año 1649 y se acaba allí la guerra civil inglesa. Así que, ¿quién toma el mando de Inglaterra? Bueno, lo toma el Parlamento, que estaba lleno de presbiterianos, lleno de puritanos, ¿no? Así que el mando de Inglaterra lo toma el Parlamento. Para el año 1653 toma el mando, no como rey, pero sí con otro nombre que se llamó el Señor Protector. Toma el mando de Inglaterra un puritano independiente y líder militar del Parlamento llamado Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, para el año 1653. Él era un puritano. Durante su gobierno se promovió una tolerancia religiosa limitada y los bautistas particulares y otros grupos independientes pudieron reunirse con cierta o relativa libertad, siempre y cuando sean pacíficos. Sin embargo,
Oliver Cromwell muere para el año 1658. Y la idea era de que su hijo tome su lugar y persista esa tolerancia. Su hijo se llamó Richard Cromwell, pero lamentablemente Richard Cromwell no logró mantener el poder. No logró mantener el poder y había una crisis política horrible para el año 1658. Así que el Parlamento se vio obligado a restaurar la monarquía con el hijo del rey Carlos I, que fue básicamente el rey Carlos II. Tras la restauración de la monarquía, se reinstaló nuevamente la Iglesia de Inglaterra bajo el sistema episcopal. De esta manera, ya no fue algo tan ligero como antes. La persecución se incrementó, porque Carlos II, para restaurar la Iglesia anglicana y para eliminar, o al menos detener el avance de las iglesias independientes como las iglesias bautistas, se impusieron muchas leyes para dificultar la armonía de estas iglesias. Y se impuso lo que se conoce como las actas de Clarendon. Las actas de Clarendon y también el acta de uniformidad. Estas leyes, en sencillas palabras, obligaban a todos los ministros de Inglaterra a usar el libro de la oración común, que era una composición de oraciones, ritos, ceremonias, que de forma obligatoria los independientes estaban obligados, valga la redundancia, de utilizarlas en sus cultos. Así que se impuso el acta de uniformidad. Para el año 1664, el acta de uniformidad fue en el año 1662. Para el año 1664 y 65 se establecieron otras leyes, como por ejemplo las leyes o el acta de conventículos, así se llamó. La palabra conventículo significa pequeña reunión, lo cual esta acta se usaba de forma despectiva para referirse a estos grupos independientes, ¿no? Pequeñas reuniones. Y prohibía toda reunión religiosa de más de 5 personas fuera de la Iglesia de Inglaterra. Estaban prohibidas las reuniones o congregarse más de 5 personas. Estaba prohibido. Y para el año 1665 se promovió la ley de las 5 millas, la cual impedía que los ministros expulsados vivieran o predicaran a menos de 5 millas, que podemos entender como 8 kilómetros de donde antes servía, donde estaba la iglesia. Hermanos, como verán, se promovieron muchas leyes de parte de la iglesia anglicana, exactamente o específicamente por el rey Carlos II. Estas leyes, hermanos, restringieron la libertad religiosa, aislaron a sus pastores de estas iglesias, dificultaban la comunión entre las iglesias. Así que este era el contexto de las iglesias bautistas frente a lo concerniente a la iglesia anglicana. Pero no solamente eso. Para el año 1677 ya existían estas actas y estaban en vigencia. Pero no solamente pasó eso. Para el año 1670 ocurrió algo grave también. Un predicador bautista particular muy reconocido llamado Thomas Collier, este hombre empezó a enseñar doctrinas contrarias a la ortodoxia histórica o doctrinas contrarias al cristianismo. Este hombre comenzó a negar aspectos de la Trinidad, comenzó a negar la deidad de Cristo, comenzaba a negar la expiación limitada. Así que este hombre, Thomas Collier, un predicador bautista, publicó varios textos polémicos que confundieron a las iglesias bautistas particulares y provocaron muchas divisiones. Así que, como verán, había problemas externos, la Iglesia de Inglaterra, con sus actas, sus leyes hacia las iglesias independientes, pero también había un problema interno de las iglesias bautistas con las publicaciones de Thomas Collier, que eran heréticas. Estos grandes problemas, hermanos, fueron el contexto que llevó en 1677
a la redacción de una nueva confesión de fe por parte de las iglesias bautistas en Inglaterra. Repasemos el porqué. En primer lugar, las congregaciones estaban dispersas. Las congregaciones estaban dispersas, estaban abandonadas, estaban perseguidas, estaban forzadas a reunirse en secreto. Además, con la ley de las 5 millas impedía a muchos pastores predicar con libertad. Las iglesias estaban sin alimento espiritual. No había orden en las iglesias. En medio de esta situación, las iglesias sintieron la necesidad de tener una unidad doctrinal, que es verdaderamente lo que creemos. Ellos necesitaban una guía teológica común que fortaleciera su fe y la dirección espiritual sea establecida. Pero también, ante las herejías internas, como las enseñanzas de Collier y los excesos de algunos grupos sectarios, los bautistas necesitaron reafirmar su fe, en sintonía con la ortodoxia, en sintonía con los reformados, en las confesiones reformadas conocidas en Inglaterra. Necesitaban deslindar abiertamente con las publicaciones de Thomas Collier. Por esta razón, hermanos, una confesión fue escrita en 1677 y publicada anónimamente, porque las actas o las leyes de la Iglesia anglicana les obligaba a hacerlo. O si no, sus pastores que suscribían esta confesión para ese año podían ser perseguidos y expulsados, muchos de ellos encarcelados. Y tenemos ejemplos como Hércules Collins, como por ejemplo John Bunyan, etc. Así que por esta razón, debido a que los bautistas también necesitaban relacionarse o estar de acuerdo con las iglesias presbiterianas y mostrarse como ortodoxas, como todas las demás iglesias y confesiones para el año 1677, ellos buscaron redactar una confesión que guarde estrecha relación con estas confesiones. ¿Cuáles son esas dos confesiones? La Confesión de Westminster y la Declaración de Savoy, tomada por los congregacionalistas. De esta manera, hermanos, podemos entender el siguiente gráfico, que es la genealogía o la procedencia de nuestra confesión. Lo hemos colocado así. La abuela, por así decirlo, es la Confesión de Westminster de 1646. Digamos que esta es la base de todo. De esta confesión se hizo una adaptación por las iglesias congregacionalistas, que fue la Declaración de Savoy, para el año 1658. Y de esta confesión, los bautistas particulares tomaron su contenido. Ya vamos a ver exactamente cuánto de porcentaje o cuántos párrafos tomaron de esta confesión, pero el origen, digamos, de la hija de la Declaración de Savoy es la Confesión Bautista de 1689. Así que esta es la genealogía. Nuestra madre, por así llamarlo, es la Declaración de Savoy, y nuestra abuela, debido al hecho de que es la primera y la base, digamos, de las dos últimas confesiones, es la Confesión de Westminster. De esta genealogía, hermanos, entendemos algunas cosas. La Confesión de Westminster es la base doctrinal principal de las otras dos confesiones, ya que fue escrita en un promedio de 4 a 5 años. La Confesión de Westminster fue escrita en 4 o 5 años por una asamblea general, la Asamblea de Westminster. De ahí que sea una confesión robusta, una confesión muy clara. Pero de esta confesión, la Confesión de Westminster, los congregacionalistas adoptan las mismas doctrinas ortodoxas reformadas. Así que ellos tomaron la Confesión de Westminster casi completa, modificando algunos aspectos solamente del gobierno de la Iglesia y algunos detalles sobre la libertad cristiana, y de esta manera nace la Declaración de Savoy en 1658. Básicamente es una adaptación de la Confesión de Westminster, una adaptación, la Declaración de Savoy. Su redacción fue rápida, fue aproximadamente en 2 meses la Declaración de Savoy. ¿Por qué? Porque básicamente es casi todo el contenido de la primera confesión, solamente con estas modificaciones. Así que fue una adaptación. Y finalmente, los bautistas particulares, como Nehemiah Cox, William Collins, entre otros, para la redacción de la confesión de 1677,
no usaron como tal la Confesión de Westminster, sino tomaron la Declaración de Savoy como modelo, manteniendo su estructura, manteniendo su lenguaje, pero adaptándola a la doctrina bautista, que es del bautismo de creyentes y una eclesiología congregacional. Así que la confesión que nosotros utilizamos, la Confesión de Londres de 1689, es una adaptación de la Declaración de Savoy, que al mismo tiempo es una adaptación de la Confesión de Westminster de 1646. Por eso la genealogía. Nosotros adaptamos la Confesión de Savoy o la Declaración de Savoy como, digamos, nuestra madre, pero ellos, al tomar de la Confesión de Westminster o adaptar la Confesión de Westminster, por ello se conoce la Confesión de Westminster como la abuela. Así que veamos ahora, de esta manera tenemos las fuentes de nuestra confesión, las fuentes de nuestra confesión. Como verán allí en pantalla, de la Declaración de Savoy, fíjese que se toman 146 párrafos. En total, recuerden, son 160 párrafos que tiene nuestra confesión. Pero de la Declaración de Savoy se toman 146 párrafos, básicamente el 91% del contenido. Cabe resaltar la Declaración de Savoy fue escrita por los congregacionalistas y alguien que promovió esta declaración y que fue un escritor de esta declaración fue John Owen, así que para que consideren importante a esta obra, ¿no? La Declaración de Savoy. Así que miren, 146 párrafos que los bautistas tomaron de la Declaración de Savoy. Ahora, también se tomaron algunos párrafos de la primera Confesión de Londres de 1644. Exactamente se tomaron 8 párrafos que equivale al 5%. Y los redactores bautistas escribieron solamente 6 párrafos, que básicamente es el 4%, es el 4% del contenido. En total son 160 párrafos. Así que como verán, hermanos, nuestra confesión es una adaptación de la Declaración de Savoy, que al mismo tiempo es una adaptación de la Confesión de Fe de Westminster. Así que de esta manera entendemos las fuentes. Obviamente los redactores de nuestra confesión organizaron los temas, los párrafos, tomaron algunas ideas, algunos puntos de la primera confesión y algunos redactaron nuevos párrafos. Así que estas son las fuentes de nuestra confesión. Por ello, hermanos, que cuando expongamos nuestra confesión, vamos a contextualizarla según lo que ellos habían entendido de algunas ideas de estas declaraciones o de estas confesiones. Entonces, hermanos, en conclusión, para 1677 las iglesias bautistas publicaron de forma anónima esta confesión debido al contexto de la persecución. Sin embargo, todavía no había sido reconocido públicamente para el año 1677. Así que vayamos nuevamente a la historia. Cuando muere el rey Carlos II en el año 1685, sube al trono su hermano. Su hermano se llamó Jacobo II. Este hombre era abiertamente católico, lo que causó nuevamente gran desconfianza entre los protestantes. Así que este hombre, Jacobo II, el rey de Inglaterra, por ser católico, intentó suspender las leyes que discriminaban a los católicos y comenzó a nombrar oficiales católicos, ni siquiera ya anglicanos, sino católicos. O sea, se incrementó nuevamente las persecuciones a los independientes. Esto fue así, hermanos, hasta 1688, donde ocurre lo que se conoce en la historia como la Revolución Gloriosa. Esto consistió en que un grupo de protestantes invitaron a Guillermo de Orange, quien era príncipe de los Países Bajos y esposo de María, hija de Jacobo II, a invadir Inglaterra. Los protestantes invitaron a Guillermo de Orange y a María a invadir Inglaterra. ¿Pero qué produjo esto? Bueno, esto produjo que Jacobo II huyera sin ningún tipo de resistencia, por lo que este suceso fue llamado glorioso, porque no se derramó
sangre. No se derramó sangre. La Revolución Gloriosa se llamó así porque el rey Jacobo II huyó sin ningún tipo de resistencia. En consecuencia, el Parlamento declaró el trono vacante y en el año 1689 coronaron a Guillermo III y María II como monarcas conjuntos. Con ellos comenzó una monarquía constitucional que garantizaba libertades civiles y restringía el poder real. Ese mismo año, 1689, el nuevo Parlamento aprobó el Acta de Tolerancia. El Acta de Tolerancia. ¿En qué consistió esta acta? Básicamente en legalizar el culto público de todos los disidentes protestantes. ¿Quiénes son? Los bautistas, los presbiterianos, los congregacionalistas, etcétera. Para el año 1689. Hermanos, por primera vez en décadas, los bautistas particulares pudieron reunirse abiertamente, sin temor a persecución y de forma legal, tras el Acta de Tolerancia. Ese año, aproximadamente en mayo de 1689, se envió una carta de convocatoria a muchas iglesias bautistas de Inglaterra. Esta carta fue enviada por los principales líderes bautistas como William Kiffin, Hanser Knollys y Benjamin Keach, entre otros. Esta carta de convocatoria fue dirigida nuevamente a todas las iglesias bautistas particulares de Inglaterra. En esta, los ancianos y hermanos de las iglesias de Londres, en primer lugar, expresaron gratitud a Dios por la reciente libertad religiosa que consiguieron tras el Acta de Tolerancia. Pero la carta también, hermanos, lamentaba la condición espiritual de muchas iglesias, de muchos pastores que fueron debilitadas tras años de persecución. Muchas iglesias estaban abandonadas, muchos pastores dejaron el ministerio. Obviamente, estaban en persecución, las familias pasaban hambre, pastores estaban encarcelados. Así que esta carta lamentaba esa condición, ya sea material, pero también espiritualmente, de las iglesias y de sus pastores. Así que llamaron a una reunión general en Londres para fortalecer la unidad, renovar el ministerio de muchos pastores y promover el bienestar de las iglesias. Así que se invitó a cada congregación a enviar 2 representantes, un ministro y un hermano principal, un hermano respetado de la iglesia, para reunirse exactamente el 3 de septiembre de 1689, día en que se celebró la primera Asamblea General Bautista, en la cual se aprobó oficialmente la Confesión de Fe de 1677, con las siguientes palabras. Escuchen, hermanos, lo que ellos escribieron en este momento. Ellos escribieron en el acta: nosotros, dice, los ministros y mensajeros de y a quienes nos conciernen más de 100 congregaciones de cristianos bautizados en Inglaterra y Gales, negando el arminianismo, estando reunidos en Londres desde el 3er día al 7º mes hasta el 11º día del mes, para considerar algunas cosas que podrían ser para la gloria de Dios y el bien de estas congregaciones, hemos pensado que es apropiado, para satisfacción de todos los demás cristianos que difieren de nosotros en el punto del bautismo, recomendar que escudriñen la confesión de nuestra fe, que es la confesión de 1677, impresa para y vendida por el señor John Harris, donde está la señal o el letrero con el arado escarificador en el sector de la pollería. Confesión que reconocemos, ya que contiene la doctrina de nuestra fe y práctica, y deseamos que los miembros de nuestras respectivas iglesias se equipen con esta. Con estas palabras, hermanos, más de 100 iglesias de Inglaterra y Gales bautistas reconocen como suya la confesión escrita en 1677, que luego se conoce como la Segunda Confesión de Londres de 1689, por el año de su reconocimiento oficial y público. Y esa es la confesión, hermanos, que tenemos
en nuestras manos. Esa es la confesión que tenemos en nuestras manos. Vamos a terminar ahora, vamos a terminar viendo básicamente el bosquejo general de la confesión. Para ello, hermanos, ahora mismo vamos a entregar las confesiones para que puedan tomarla en sus manos. Hermanos, si nos puedes ayudar. Vamos a entregar las confesiones y vamos a ver rápidamente el bosquejo general de la confesión. Mientras van repartiendo, voy explicando. En total, hermanos, algunos teólogos como Waldron o Sam Waldron y otros han bosquejado la confesión en 4 partes principales. En total, hermanos, son 32 capítulos las que tiene nuestra confesión. Son 32 capítulos. Cada capítulo tiene párrafos, algunos pocos, algunos bastantes. La primera parte, los capítulos 1 al 6, son los principios fundamentales, capítulos 1 al 6. Aquí tratamos básicamente el tema de las Escrituras, sobre Dios, sobre la Trinidad, la creación, la providencia y finalmente la caída del hombre. Estos son temas, pásame un hermano. Estos son temas, hermanos, fundacionales o principios fundamentales para dar inicio luego a los próximos capítulos. Así que la primera parte son los principios fundamentales, los capítulos 1 al 6. Los temas lo pueden ver en la primera página, que está allí, todos los capítulos, los 32 capítulos. La segunda parte se le conoce como el pacto de Dios. Básicamente esto es la parte más amplia de la confesión, que son los capítulos 7 al capítulo 20, del 7 al 20. Básicamente nos referimos al desarrollo del pacto de redención y al pacto de gracia, donde Dios promete salvación por medio del Señor Jesucristo. Aquí hablaremos sobre Cristo, su persona, su obra redentora, lo que Dios hizo por medio de Él, como la justificación, la adopción, y además sobre nuestra respuesta al Evangelio, como el arrepentimiento, la fe y los resultados de la salvación, como las buenas obras, la perseverancia, etc. La tercera parte de la confesión se llama la libertad cristiana. La libertad cristiana, que son los capítulos 21 al 30. 21 al 30. Esta sección aborda básicamente las implicaciones del pacto, es decir, cómo debe vivir el creyente dentro del pacto de gracia. Ya no se trata solo de la doctrina, sino de la vida práctica, comunitaria de la iglesia. Estos capítulos muestran cómo el Evangelio se aplica a la vida diaria, tanto en la adoración, la ética, las relaciones humanas y la práctica eclesial. Y finalmente, la última parte, los capítulos 31 y 32, se le titula Las últimas cosas. Básicamente son 2 temas: el estado del hombre después de la muerte y la resurrección, y el juicio final. Así que, hermanos, de esta manera terminamos con la introducción a la segunda confesión de fe de Londres. Hermanos, les pido, si es posible, que pongan nombre a su confesión. Les pido, por favor, hermanos, que por favor no los pierdan. Guárdenlo bien, cuiden bien este documento, porque vamos a utilizarlo por mucho tiempo. Así que, hermanos, por favor, utilicen bien la confesión de fe. Nuevamente, coloquen nombre para identificarlos. Si de repente se olvidan aquí sus confesiones, podemos saber de quién es y le podemos devolver. Y, hermanos, así que bueno, en conclusión final, la Confesión Bautista de Fe de 1689 surge ya como la culminación de una herencia teológica sólida, ¿no? Parte de la ortodoxia cristiana de los primeros siglos, que definió las verdades fundamentales de la fe,
Se desarrolla dentro del marco de la Reforma Protestante en Inglaterra, afirmando las 5 solas, la soberanía de Dios en la salvación, y hereda del puritanismo inglés su énfasis en la santidad, la adoración bíblica y la vida piadosa. Finalmente expresa la identidad bautista reformada, caracterizada por el bautismo de creyentes, la autonomía de la iglesia local y la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras. Hermanos, de esta manera terminamos la introducción y paso a explicar cómo vamos a repasar toda la introducción. Ya no van a ser mediante exposiciones, pero sí va a ser mediante un examen. Pero no es un examen que van a hacerlo ahora. Terminando el culto les voy a entregar las hojas porque todavía no las he impreso, se me complicó ahí el horario. Pero les voy a imprimir una hoja para cada uno, que básicamente son 20 preguntas con alternativas para marcar, es decir, no tienen que escribir nada, solamente van a marcar. Eso les encanta, ¿no? Les gusta escribir la X nada más. Ya. Pero van a marcar. Entonces, estas hojas se las voy a dar más rato. Yo se las voy a dar hoy día. La próxima semana la van a traer ya hecha. Claro, son 20 preguntas para marcar. Ajá, todas las preguntas, por supuesto. Al mismo tiempo, por WhatsApp les voy a estar enviando les voy a volver a enviar los documentos que hemos utilizado, específicamente todas las diapositivas, porque las preguntas van a salir de ahí, de todas las diapositivas que hemos utilizado desde la primera hasta esta última. De ahí van a sacar las respuestas. Algunas son fáciles, algunas de repente van a tener que rebuscar para saber exactamente a qué se refiere tal punto. Así que hermanos, la próxima semana ustedes van a traer esas hojas llenas, ya marcadas, ¿ya? Y la próxima semana vamos a hacer el repaso todos juntos. Vamos a leer cada pregunta y vamos a decir, a ver, hermana Sabina, ¿usted qué marcó en la primera pregunta, por ejemplo? ¿No? Entonces ella nos va a decir cuál es la respuesta y bueno, de esa manera vamos a repasar todo el tema de la introducción. Y sería bueno, ¿no? Sería bueno que se junten, si es posible, para que hagan juntos el examen o las preguntas y las respondan juntos. Así que es una buena oportunidad para que puedan tener comunión también. Así que hermanos, y bueno, esto es la próxima semana, vamos a hacer un repaso de esta manera. Y la próxima semana, de esta la otra, ya vamos a iniciar con el primer tema de la Confesión Bautista de Fe, que es acerca de las Sagradas Escrituras, Así que bueno, de esta manera, hermanos, vamos a culminar, así que vamos a orar también por ese tiempo. Hermana. También, claro, de todo. Vamos a tratar las 3 clases principales, que es una reseña histórica, que es la más sencilla, por así decirlo, el confesionalismo, ¿no? Cómo hemos defendido el hecho de tener una confesión de fe, y finalmente el círculo concéntrico, ¿no? La ortodoxia histórica, la teología reformada, teología puritana y la teología bautista. Algunas preguntas son fáciles, hermano, en realidad, no se alarmen. Además, ahí les voy a dar las respuestas por medio del documento que les voy a pasar, así que no tienen que averiguar en Wikipedia, en ChatGPT, no tienen que averiguar nada, hermanos. Solo tienen que leer, buscar el tema específico y van a encontrarlo. Es fácil, hermano. Es comprensión lectora, nada más. Comprensión lectora. Sí, no tienen que reflexionar, hermanos, no tienen que ayunar, no es posible. Solamente lean y responden, nada más, hermanos. ¿Ya? Les voy a dar, terminando el culto. Hermanos, oremos un momento, dando gracias a Dios por este tiempo y nos preparamos para el culto. Señor, te agradecemos por permitirnos hasta aquí terminar con esta introducción, aunque se pensó al inicio un poco corta, pero se hizo un poco larga por el hecho de tener claridad acerca de los temas que nuestra confesión recoge y que reconocemos, Señor, que como Iglesia Bautista no nacemos de la nada, Señor, nacemos en un contexto y nuestras doctrinas, nuestra teología, Señor, tampoco surge de la nada, surge de una historia, Señor, una historia donde tu Espíritu Santo ha estado enseñando, Señor, por muchas generaciones
a muchas iglesias, Señor, y nosotros con humildad las recogemos y las presentamos, Señor. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra, Señor. Ayúdanos, por favor. Y bendice, Señor, estos estudios y también este examen de repaso que nuestros hermanos van a realizar en la semana, que lo hagan con diligencia, Señor, que lo hagan con interés, para entender al menos lo más básico acerca de nuestra confesión. Señor, te pedimos que nos ayudes y te pedimos ahora que puedas bendecir el tiempo de culto que vamos a tener juntos. Te damos gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Nos preparamos ahora para nuestro culto.